Listo. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 3. El día de hoy, con nuestra clase introductoria al modelo de transporte. Veamos, pues. Este modelo se deriva de la programación lineal. Tiene como objetivo buscar la mejor forma de hacer llegar los productos de diversos almacenes hasta los consumidores con un costo mínimo, determinando un programa óptimo de distribución. Cuando hablamos de un programa óptimo, se refiere que hemos encontrado un costo mínimo de transporte y que ya no tiene disminución. Para aplicar este modelo necesitamos tres tipos de datos. Uno, oferta. Son las cantidades disponibles en el origen, o sea, en las bodegas del fabricante. Demandas, que también se conocen como requerimientos, son los valores requeridos en los destinos. Y los costos unitarios del transporte. Estos tres tipos de datos deben estar en el problema. La resolución de un problema de transporte se basa en una matriz que se llama matriz de origen y destino. Esta matriz es un arreglo cuadrado o rectangular que sirve de base para la aplicación del modelo. En las filas colocamos las ofertas o disponibilidades. En las columnas colocamos los requerimientos o demandas de los clientes. Y en los recuadros el costo unitario. Ahí está la distribución de los tres datos de la matriz de origen y destino. Ahí tenemos un ejemplito de una matriz de origen y destino. De O sub 1, O sub 2 hasta O sub M filas. O de origen, o disponibilidades y también de oferta. A, ¿hacia dónde va? Hacia los destinos. D sub 1, D sub 2 hasta D sub N, destinos. Y luego en los recuadros tenemos C sub 1, 1, C sub 1, 2, son los costos unitarios, los cuadritos, son los recuadros. Y luego tenemos X sub 1, 1, X sub 1, 2, que son las cantidades asignadas. Entonces, los datos de las matrices los vemos en las filas, total de oferta. En las columnas de sub 1, de sub 2, total de demanda. Y en los recuadros, los costos unitarios. Son los tres datos que debe dar el problema. Mientras las X representan las asignaciones que vamos haciendo para encontrar el programa de distribución. Estas asignaciones ya es producto de nuestro trabajo. Vamos a ver que hay dos tipos de transporte. El equilibrado y el no equilibrado. Veamos el equilibrado. El total de oferta es igual al total de demanda. Tenemos un ejemplo de ofertas A, B y C. 300 en A, 250 en B, 450 en C. Total de las ofertas, 1000. Y tenemos las demandas o requerimientos de los clientes, cliente 1, 2 y 3. 200, 600, 400 y suman 1000. Por lo tanto, la oferta suma igual a la demanda. Es un caso equilibrado. Veamos el no equilibrado. El total de demandas no es igual al total de ofertas.
por lo que es necesario crear una fila o columna ficticia F por la diferencia con costos unitarios igual a 0. Y aquí tenemos un ejemplo. Ofertas A, B y C que suman 1000. Mientras las demandas o requerimientos suman 1050. No son iguales. ¿Cuál es la diferencia? 50 unidades. ¿Quién suma menos? Las ofertas. Por lo tanto, creamos una oferta F de ficticia por los 50 y ahora ya suman iguales. Ahí se vuelve equilibrado. O sea que cuando encontramos un caso no equilibrado, tenemos que volverlo equilibrado a través de una fila o columna ficticia. Métodos. Método de solución. Para encontrar una primera solución, entre otros, vamos a aplicar los siguientes. Hay varios métodos, pero el programa nos exige nada más estos tres. Esquina noroeste, mínimo costo, multas y o debugger. Además, vamos a ver un método de evaluación. Cuando aplicamos un método de solución de los anteriores, llegamos a una primera solución. Entonces, debemos saber si este es un costo óptimo. Este método de evaluación nos permite determinar si el costo puede disminuirse o ya no. Si ya no se puede disminuir, entonces ya estamos en el costo óptimo. También hay varios métodos de evaluación. Nosotros vamos a aplicar ahora el método que se llama pasos secuenciales. Y empezamos con el primer método, método de la esquina noroeste para un caso equilibrado. El procedimiento de solución se inicia haciendo una asignación máxima en la casilla noroeste, que es la casilla A sub 11. Una asignación máxima es aquella cantidad más pequeña de fila o columna en la cual está la casilla de asignación. Veamos pues nuestro ejemplo. Una fábrica abastece sus 4 puntos de venta desde 3 plantas, de acuerdo con la siguiente matriz de origen y destino. Ahí tenemos nuestra información. Vemos nuestros datos. Ofertas, planta 1 con 10 unidades. Costos unitarios 5, 5, 4, 2. Planta 2, disponibilidad 20, que también es su oferta. A costos 5, 2, 6, 3. Planta 3, una oferta de 30 unidades a costos de 3, 4, 5, 1. O sea que enviar de la planta 3 al cliente A cuesta 3 quetzales la unidad. De la planta 3 al cliente B, 4 quetzales la unidad. De la planta 3 al cliente C, 5 quetzales. Y al cliente D, 1 quetzal. Así se interpreta para los demás casos. Y también lo podemos ver por columna, ¿verdad? Los costos de transporte para enviarle a 5 de la planta 1, 5 de la planta 2, 3 de la planta 3. Y ahí tenemos los requerimientos o demandas por cliente A20, 2015, C15 y D30. Sumamos las ofertas, suman 90. Sumamos los requerimientos, también suman 90 y 60. Y entonces nuestra matriz de origen y destino está cuadrada o equilibrada en 60, que suman las ofertas, y 60, que suman las demandas. Ya cuadrado nuestra matriz, procedemos a la asignación.
Primera asignación. Lo vamos a hacer en la casilla A sub 11. La casilla A sub 11 quiere decir primera fila, primera columna, planta 1, cliente A. Entonces ahí tenemos dos cantidades. En la columna de A, 20 como requerimiento o demanda. Y en la planta 1, 10 de oferta o disponibilidad. Entonces el cliente A nos pide 20 unidades y tenemos disponibles en la planta 1, 10. Se las enviamos todas. Y hemos hecho nuestra primera asignación. Una máxima asignación, la más pequeña de las dos disponibles. 20 y 10, máxima asignación 10. Quiere decir que al cliente A le enviamos 10 y le debemos 10. Esto se lo vamos a enviar de la planta número 2 en la segunda asignación. Al cliente A le debemos 10 y se lo enviamos de la planta 2. Entonces observamos en la columna de A, planta 2, asignamos 10. Entonces el cliente A queda satisfecho con sus 20 unidades y en la planta 2 teníamos una disponibilidad de 20 y ya enviamos 10, nos quedan 10, se la vamos a enviar al siguiente cliente que es B, en la tercera asignación. En la tercera asignación, el sobrante de la planta 2 se lo enviamos al cliente B. El cliente B nos pide 15, le enviamos 10 de la planta 2. La planta 2 agota sus existencias y al cliente B le debemos 5 que se las vamos a enviar de la planta 3 en la cuarta asignación. En la cuarta asignación, el faltante del cliente B lo enviamos de la planta 3. ¿Cuánto le debíamos? 5 unidades. Entonces, B y planta 3 asignamos 5. La planta 3 tiene una disponibilidad de 30, que nos van a servir para enviarle 15 al cliente C y 10 al cliente D en las últimas asignaciones. Entonces, tenemos ya la quinta y la sexta asignación. El sobrante de la planta 3 lo enviamos a los clientes C y D, 15 y 10. De tal forma que la planta 3 ya agotó sus existencias, 5, 15 y 10. Y ahora revisamos que las filas y las columnas coincidan en lo asignado. En la planta 1, 10 y oferta 10. En la planta 10, en la planta 2, 10 y 10, 20. En la planta 3, 5 y 15, 20 y 10, 30. Estamos bien y revisamos ahora columnas. Columna A, 10 más 10, 20. Columna B, 10 más 5, 15. Columna C, 15. Columna D, 10. Entonces estamos ya cuadraditos. Y vamos, y observen ustedes que los costos unitarios son los que nos van a servir para hacer el programa de distribución. Así en la planta A enviamos 10 unidades a un costo de 5. En la planta 2 mandamos hacia el cliente A 10 unidades a un costo de 5 y enviamos 10 unidades a un costo de 2 al cliente B. En la planta 3 enviamos 5 unidades a un costo de 4 al cliente B. Le enviamos 15 unidades a un costo de 5 al cliente C. Y le enviamos 10 unidades al cliente D a un costo de 1. Y esto lo trasladamos a nuestro programa de distribución. Ahí tenemos nuestro programa de distribución. De la planta 1 al punto de venta A, 10, a un costo de 5, 50. 2 hacia A, 10 por 5, 50. De 2 hacia B, 10 a un costo de 2, 20. De la planta 3 a la B, 5 a un costo de 4, 20.
De la planta 3 hacia C, 15 a 5, 75. De la planta 3 a B, 10 a un costo de 1, 10. Y entonces sumamos las cantidades que debe coincidir con las disponibilidades, 60. Y la suma del costo que nos va a dar la primera solución del costo mínimo. O sea que en la primera solución tenemos un costo de transporte de 225 quetzalitos. Ahora vamos a ver un ejemplo para un caso no equilibrado. Una empresa tiene 3 plantas en diferentes zonas geográficas y 4 diferentes centros de distribución. La máxima posibilidad de producción y los requerimientos de cada centro de distribución están dados en la siguiente matriz de origen y destino. Se desea obtener el programa de distribución en la primera solución por el método de la esquina noroeste. Y ahí tenemos nuestra matriz de origen y destino. Y lo primero que hacemos es sumar las filas 32 más 23 más 30 y suma 85. Y sumamos las columnas 20 más 25 más 15 más 30, suma 90. Por lo tanto, los totales de oferta y demanda no son iguales. Lo primero que hacemos es crear una ficticia para cuadrar. ¿Y qué es lo que suma menos? 85 las ofertas. Entonces, vamos a crear una planta ficticia. Las ofertas suman 5 menos, por lo que agregamos una planta ficticia con costos 0. Y vemos en la última fila, tenemos la planta F, costo 0, 0, 0, 0. Y una oferta de 5 para cuadrar. Y ya tenemos 90 que suman las ofertas y 90 que suman las demandas. Y procedemos a la asignación. Asignando. Empezamos en la casilla noroeste, A sub 11, planta 1, distribuidor 1. ¿Qué disponibilidad tenemos en la planta 1? 32. ¿Qué nos pide el cliente 1? 20. Entonces se las mandamos completas. Y el cliente 1 nos queda con un saldo de 0 y la planta 1 con un saldo de 12. Y se lo enviamos al distribuidor o cliente 2 y ahí tenemos 20 más 12, 32. Se agotan las existencias de la planta 1 y nos quedamos con el cliente 2 que le mandamos 12 y nos pide 25. Los 13 restantes los mandamos de la planta 2. Entonces, la planta 2 le asignamos 13 en el cliente 2. Tiene una disponibilidad de 23. Nos queda un saldo de 10 que se lo mandamos al cliente 3. Asignamos planta 2 y cliente 3, 10. Y entonces 13 más 23, 13 más 10, 23, se agota la planta 2. Y al cliente 3 nos pide 15. Le debemos 5 que se lo vamos a mandar de la planta 3. Entonces, planta 3 y cliente 3, 5. ¿Qué disponibilidad hay en la planta 3? 30. Entonces, los 25 restantes los mandamos al cliente 4. Ahí anotamos en planta 3 y cliente 4, 25. Y ya 25 más 5, 30. Se agotan las existencias de la planta 3. ¿Y qué nos pide el cliente 4? 30. Le debemos 5 que los vamos a utilizar con la planta F. 5 unidades, 30. Revisamos
Las filas están cuadradas y veamos las columnas. La primera 20, la segunda 25, la tercera 15 y la cuarta 30. Estamos cuadrados y ya sabemos que al cliente 4 al final de la distribución le vamos a deber 5 unidades, que son las de la planta F. Muy bien. Una vez terminada la asignación, hacemos nuestro cuadro de distribución o programa de distribución de primera solución. Ponemos de la planta 1 al centro 1, 20 multiplicado por su costo, 200. De la planta 1 al centro 2, 12 unidades a su costo y de la misma forma lo hacemos todos. Y al final sumamos las cantidades que deberá sumar 90, que es la disponibilidad. Y sumamos el costo que suma 1.486 y ese será nuestro costo de transporte en la primera solución. No sabemos si es el óptimo hasta que lo evaluemos. Muy bien, jóvenes, como ven ustedes, pero qué facilito. ¿Cómo quitarle su dulce al bebé? Listos para la tarea número 19. Pero antes, la motivación. El éxito no se busca, se alcanza. Y el éxito depende de la disciplina, de la motivación, de la capacitación y del talento. Si hacemos una combinación adecuada de estos elementos, utilizando nuestro talento, capacitándonos, motivándonos con disciplina, alcanzamos el éxito. Muy bien, jóvenes, esta ha sido nuestra clasecita de hoy. Vamos a detener la grabación. Dejamos ahí el espacio por si hay alguna duda.